Bueno, bienvenidos todos. Este es el seminario Práctica Digital. Como les dije, hemos empezado en agosto, pero vamos a continuar con más invitados. Ahora es Ricardo Torres. La siguiente vez vamos a tener a más invitados que estamos coordinando con ellos, con arquitectos, diseñadores industriales o también diseñadores gráficos, para que nos presenten sus trabajos, ¿no? Sus trabajos desde sus oficinas y que tienen un enfoque en lo digital, ¿no? En el diseño digital o combinación con lo manual y digital, que es algo muy interesante que se da en Latinoamérica. Pues aquí la conferencia de hoy día es sobre Lima Makers a cargo del diseñador industrial Ricardo Torres. Ricardo Torres es diseñador industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en fabricación digital por la Fab Lab Foundation y la Universidad Nacional de Ingeniería. Es co-creador de Lima Makers, primer makerspace del Perú, y estudio de diseño e ingeniería dedicado a llevar a la realidad proyectos interdisciplinarios, dando servicio de conceptualización, diseño, desarrollo, prototipado y producción de objetos físicos tangibles como de fabricación digital, aditiva y sustractiva, ¿no? Desde el 2016 se dedica a la enseñanza de diseño a tiempo parcial. Y bueno, Lima Makers, de lo cual va a ser la conferencia del trabajo que hacen en Lima Makers, es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de productos. Desarrolla sus proyectos con una visión única orientada a la micromanufactura, producción de series cortas de productos de alta calidad y con capacidad de personalización, conceptualización. Esto mediante la combinación de fabricación digital, procesos de manufactura tradicionales, lo que hablaba, lo manual, tal vez lo tradicional, y materiales según el contexto. Además, forma parte de la red latinoamericana de Fab Labs. Así que, bienvenido Ricardo, y es un gusto que estés aquí en el seminario Práctica Digital. Buenas tardes a todos. Les voy a hablar un poco de lo que hago, a qué me dedico, qué hacemos en mi empresa, qué venimos desarrollando desde hace tiempo, cómo es que llegamos al punto donde estamos. Y tiene que ver mucho con fabricación digital, con diseño, con todo, ¿no? Con el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, comenzamos, ¿no? Esto se llama prototipado y diseño de productos con fabricación digital, ¿no? Entonces, mi empresa, junto con mi socio, se llama Lima Makers. La fundamos hace como 6 años atrás. Veníamos trabajando más años antes de esto, aprendiendo, experimentando y comenzamos como jugando, ¿no? Acá ponemos esto. Iniciamos como jugando a hacer cosas, ¿no? Compartiendo la pasión por elaborar cosas, descubrir cómo se pueden crear cosas en general dentro del mundo del diseño o de la ingeniería, cómo manejar la materialidad de los objetos para convertirlos en algo que interactúe con uno, ¿no? Que son al final los productos. Y es algo que nos ha mantenido en movimiento, digamos, nos mantuvo haciendo lo que seguimos haciendo. Por eso pongo ese nunca pares de jugar, ¿no? Que a veces puede ser difícil, pero siempre experimentamos y buscamos nuevas cosas, ¿no? Dentro de ese, iniciamos como jugando, hicimos un prototipo de esto, un brazo robótico o una nave X-Wing, que era aprendiendo cómo funciona el corte láser, cómo hacer ensambles, cómo manejar tolerancias, cómo incluir elementos que no son necesariamente hechos en fabricación digital, como es el aluminio, la impresión 3D y resolver problemas simples, ¿no? Esta exploración como jugando nos llevó a adquirir un montón de herramientas, un cerro de herramientas manuales, eléctricas, y poco a poco comenzamos a tener una cortadora láser, impresora 3D, y sacamos una serie de productos puristas. Puristas me refiero por el hecho de que estaban hechos con un solo proceso, ¿no? Solo láser. Y dijimos, bueno, hay que tratar de vender esto, ¿no? Si sabemos hacer cosas que funcionan. Y nuestros precios eran súper caros, era muy difícil de moverlos, no teníamos acabados, todo estaba crudo, no vendíamos nada, a menos que lo rematáramos. Y luego viene la etapa de, bueno, entonces haremos cosas para nosotros, ¿no? Cosas como esto, que es una canasta para bicicleta, que demora 1 día y medio armarla probablemente, es muy bonita, más o menos durable. Cosas como este gallo este molde para este gallo, que es interesante, es algo que no lo ves todos los días, una paleta de gallo, una paleta de chocolate, haciendo moldes. Entonces eran muchas cosas. Entonces comenzamos a crecer y habiendo experimentado tanto durante algunos años, comenzamos a hacer cosas más complejas, ¿no? Entonces nos mudamos a un local y dijimos, bueno, ahora vamos en serio, ¿no? Algo tiene que movernos más, ¿no? Tenemos que ponernos un perro que nos persiga para que vayamos aterrizando todo lo que hemos aprendido y lo conectemos con las necesidades locales y con la industria del país. Entonces nos mudamos a un local,
esa renta y todo eso que había que pagar ese perro que nos perseguía. Teníamos algunas máquinas, un montón de desorden y espacio que nos sobraba. Y deudas a fin de mes, ¿no? Y ahí comenzamos a armar cosas, ¿no? Ahí empezamos con Renzo, que comenzó a ayudarnos también. Edgar, y ya no era solo mi socio y yo, sino comenzaron a sumarse más personajes que compartían los mismos ideales y comenzamos a necesitar colaboradores en esto, ¿no? Colaboradores y aliados, como es este tema de Origen Peregrino, que estuvo muy de cerca, compartimos el local, comenzamos a aprender unos de otros, al aprender fabricación ellos llegaron a hacer este tipo de objetos, y así es como pongo esta imagen, porque así es como se fue tomando forma de emprendimiento hacia una empresa, ¿no? De no tener tanta forma a estar mucho más definidas las cosas, ¿no? Entonces, lo más importante es el equipo, ¿no? El equipo comenzó a crecer, y no de tamaño, como esta imagen, que es justo de un trabajo que se hizo, sino que el equipo comenzó a crecer, ya no estábamos solo los dos, sino comenzaron a venir Carlos, que es arquitecto de interiores, bueno, nosotros dos, que esta es una imagen de probablemente muchos videos que saquemos pronto acerca de manufactura. Ese es nuestro escenario. Y ahí comenzó a crecer el equipo, ¿no? Hay un montón de personas, Carlos, que es arquitecto de interior, Estefanía, diseñadora industrial, Aldo, que ve el lado de marketing y diseño gráfico, Miguel, que ve temas de mantenimiento de planta, Danet, que ve temas de comunicación y administración, y así el equipo fueron viniendo muchos personajes, y lo más importante para nosotros era mantener mantener el equipo como una familia que contribuye a lograr todos los objetivos dentro de cada proyecto, ¿no? Que es lo más difícil. De cierto modo, las máquinas se pueden comprar, pero el equipo no. Encontrar las personas correctas con las cuales puedes llevar adelante algo es lo más complejo de todo, ¿no? Entonces, esto ya es en el momento en este último año, que hicimos de todo para no cerrar o seguir produciendo, manteniéndonos dentro del mercado. Este es uno de los últimos trabajos que hicimos. Y esto es fin de año, casi fines de año del año pasado, ¿no? Ya una celebración, ¿no? Entonces, cuando tenemos un equipo competitivo y eficiente, podemos tener proyectos bien gestionados, y ahí tenemos un beneficio para todos y un crecimiento, ¿no? Entonces, eso lo demuestra a la derecha, algo que nos guiamos siempre, que son los equipos, cómo empezaron, ¿no? De diversos emprendimientos, como de Amazon, como de Apple, de Lego, de MakerBot, y de muchas empresas que vemos siempre cómo ha sido su trayectoria para nosotros encontrar también ese punto en el cual nos permite desarrollarnos, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos llegado? A lo que somos, que es una empresa peruana dedicada al diseño y desarrollo para la manufactura, ¿no? Hacemos ese paso que está entre conceptualizar y producir, que puede ser mucho más grande que el de conceptualizar y que el de producir, porque en el de conceptualizar es crear la idea de cero, indagar, viabilizar, encontrar la oportunidad, y el de producir ya está todo planeado, ¿no? Pero en el intermedio es donde está el fuerte a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo hemos desarrollado de todo, ¿no? Desde juguetes, cosas con fabricación digital, como cosas parecidas a un electrodoméstico, cosas de carpintería, ebanistería, cosas que tienen que ver con formado de plásticos, casi escultóricos, lettering, trofeos, juguetes, de todo, ¿no? Entonces, pero el común de la mayoría de estas cosas es que desarrollamos soluciones orientadas a la creación de objetos útiles y funcionales que resuelvan problemas en diferentes rubros, ¿no? Y claro, está el tema de que combinamos mucho lo que es la fabricación digital con lo que es el trabajo manual, que es lo principal. Por ejemplo, esta máscara, si la viéramos cortada solamente en láser, no tendría la fuerza o la belleza que tiene como la vemos aquí, ¿no? Esta es una foto netamente de taller, de algo que está siendo trabajado. Y de ahí siguen los pedestales Nike, son cosas que hicimos. Normalmente hacíamos cosas que no se hacían en el mercado, ¿no? Cosas que todos rechazaban porque decían es imposible. Las agarramos porque decíamos, eso podemos hacer nosotros. Y así comenzamos a hacer cosas que casi nadie había hecho, como estos pedestales, que su historia es
muy icónica dentro de nuestra empresa, porque los habíamos rechazado con 3 semanas de tiempo diciendo que eran muy difíciles, y luego cuando el proveedor falló a los 3 días nos vimos obligados a hacerlas y las hicimos. Una doble, casi triple amanecida y mucha creatividad y esfuerzo de parte de un equipo que ya estaba consolidándose. Eso permitió que lo podamos hacer, ¿no? Que son esculturas como de mármol, pero no son mármol. Y es una iniciativa de Nike que salió para el mundo, pero solamente en Perú la ejecutamos de esta manera, ¿no? Digamos que en otros países habían otras opciones. Nosotros hicimos la difícil, que era la de hacer estas esculturas como de mármol, ¿no? Fue tremendo el trabajo, tuvimos que crear un horno para termoformar el plástico de un día para el otro, etcétera, etcétera. Uno de los trabajos que más voy a recordar probablemente siempre. Ahí está. Bueno, últimamente hemos estado haciendo algunos letterings, como este de la panera, bandeja de educación. Acá, ojo que cuando hacemos estos objetos, detrás de esto hay dos cosas muy importantes. Hay el presente de la fabricación digital, si se dan cuenta que las letras son cortadas en láser, encajan perfectamente dentro de este soporte con el logo de la marca, pero también hay un trabajo muy delicado de banistería, ¿no? Un estudio de ensambles que está entre lo manual y digital. Si se dan cuenta que hay un ensamble finger joint de madera, acá hay otro ensamble que es como un diente de rompecabezas, y todo eso es para mantener el sentido de la veta de la madera en el sentido que conviene en este objeto, ¿no? Entonces puede parecer simple, pero detrás de eso hay un desarrollo que no hemos visto que nadie esté haciendo en estos momentos en el país, ¿no? Lo mismo con estas cartas, ¿no? Las cartas de restaurante fue un tema bien interesante hasta que dejaron de haber restaurantes en vivo. Es que era una pieza que probablemente es la que más maltrato recibe, la que más exigencias tiene, la que más bonita debe estar porque está en contacto con el comensal, y la que menos está dispuesta a pagar el restaurante porque es una pieza pequeña, ¿no? Y si lo comparas con la visión que tiene el restaurante, bueno, he invertido en sillas, en mesas, en local, la carta es algo chiquito, entonces tiene que costarme chiquito, pero no necesariamente. Cuando se ve que cada 3 semanas tiene que imprimir una nueva carta, ya no viene a ser chiquito ese costo, ¿no? Entonces, ahí sí desarrollamos este tipo de cartas que duraron años y seguirán durando porque ya nos están gastando, evidentemente, pero fue un proyecto muy interesante por hacer el tipo de buen diseño que termina siendo a la larga más adecuado y menos costoso que el mal diseño, que era el que tenían que cada mes volver a producir y producir, ¿no? Aquí unos experimentos con resina y fresado en B, que es para hacer logotipos en grabado, y luego se rellena con resina y se aplana. Fresados conceptuales, esto lo trabajamos para la Cumbre de Gobernadores con una diseñadora, y el fresado de esta forma para hacer este plato conceptual era también un trabajo en conjunto con el chef, que era su sueño que sea la selva alta y la selva baja, y los ñoquis de plátano caigan en el momento que esto gira, y ese tipo de trabajo también hacemos, ¿no? O que era para la pesca salteada del día, ¿no? Que puede verse como algo muy, muy tradicional, hecho por un carpintero, pero todo esto fue hecho por CNC, nada fue hecho manualmente, salvo el acabado, ¿no? Entonces eso le da una visión diferente a que vean un MDF con grabados en láser que se ve crudo. Esto, si bien ha sido hecho totalmente en fabricación digital, salvo el recipiente, se ve como algo terminado. No estás pensando en corte láser, no estás pensando en fresado CNC, no estás pensando en fabricación digital cuando ves el objeto, sino estás pensando en lo que es un barquito para la pesca salteada del día. Acá no sé el detalle, pero tiene un pez de cemento debajo, que es el que permite que la madera no se queme. Y buscar eso, que no observen el proceso, sino observen el resultado del producto, es algo que también lo hemos buscado cuanto más hemos aprendido de diseño de productos, ¿no? Este era un robot que hicimos casi en los inicios, es algo netamente crudo también, que se ve en la fabricación digital, ¿no? Esto es cartón cortado en láser, esto es acrílico cortado en láser, acá hay un Arduino donde se ven los componentes, ¿no? Bueno, el concepto también era más ligado a eso, ¿no? Pero a su contraparte estarían estos, que fue una serie de lentes que hicimos para Pietà,
en los que, no se nota que ha sido hecho corte láser, fresado, uno ve lentes de madera, ¿no? Y aprecia por lo que es su valor de madera, que es madera peruana, que es copaiba, no está viendo el proceso, sino el objeto en sí, ¿no? Y la cajita es netamente corte láser, pero no me está gritando soy fabricación digital, sino está mostrándome el objeto en sí. De hecho, pesa más el material, los acabados, los detalles que puedan tener la madera por ser un elemento vivo, y eso es lo que buscamos en un producto finalizado, ¿no? Lo mismo acá, este es un medallón, un trabajo tremendo de hacer el CAM para tener este tipo de objeto. Y bueno, son algunos de los trabajos que he querido poner. Como todos, me tomo todo el día y sigo hasta mañana. Esta es una lámpara que sale en la publicidad que puso Arturo. Que lo interesante, esta lámpara la hice hace como 5 años probablemente, y lo que se estaba buscando era que sea un objeto que solo puede ser hecho por impresión 3D, que no puede ser hecho por un molde de inyección ni nada, ¿no? Entonces la idea es que si uno quiere comercializar ese objeto, cada uno se lo imprime en casa, ¿no? Está diseñado para no tener soporte, evoca o se inspira en el concepto de un cactus de la sierra peruana, y por eso tiene esa forma, y lo que hace es guardar la luz, ¿no? Porque cuando se acaba, la idea es imprimirlo en un material que conserve la luz y se quede prendido un ratito más hasta que pierda toda esa luz, ¿no? Para que no te asustes de la oscuridad completa, ¿no? Algo así. Hace poco hicimos estos muñecos en fresado, también difícil, retador hacer el CAM, que es un fresado por todos los lados, por el lado del frente, por el lado del costado, por el lado del reverso, y tener esta cantidad de detalles. Miden como 25 centímetros de alto cada uno, ¿no? Estos fueron para Rafael Lanfranco, que buscaba también llevarlos a madera. Fue uno de los más difíciles probablemente llevarlo a madera, porque los hacen cemento y en otras materialidades. ¿No? Este tipo de envases también es algo que trabajamos hace poco. Este packaging, lo que hicimos fue el packaging. El personaje es de Jumping Lomo. Ellos hacen este tipo de art toys. Y para hacer este tipo de packaging, lo que hacemos es escanear esta figura, entonces llevar esta geometría de lo real a lo digital. Y una vez estando en lo digital, creamos las secciones y diseñamos el packaging para que pueda sostenerse de la manera correcta. Y bueno, de ese digital se fabrica y luego se ve si realmente tiene la experiencia del usuario al sacarlo, si lo protege, etcétera. Es un proceso un poco engorroso, pero vale la pena, ¿no? Porque es una pieza de arte bastante costosa. Entonces, si se dan cuenta, en todos estos proyectos lo que hacemos es desarrollar soluciones orientadas a creación de objetos útiles y funcionales que resuelven problemas. Y hemos visto diferentes rubros, ¿no? Como desde arte, publicidad, objetos de uso cotidiano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora quiero incidir un poco más en qué tanto hay detrás de eso, ¿no? Detrás de esos procesos antes de tener el producto listo, ¿no? Por ejemplo, esta mesa, que fue justo con la arquitecta Natalija, se hizo a partir de esta forma, ¿no? Ella modeló en Rhino esta forma, y la idea era llevarlo mediante un seccionado a la realidad, ¿no? Una vez llevado al seccionado, tenemos el tema de que son un montón de piezas, de que la madera no está comportándose en el sentido que tiene más fuerza, entonces tuvo que hacerse el desarrollo de una estructura interna para que resista, y de ahí el trabajo de ensamblarla y llegar a eso, ¿no? Digamos que de tener el modelado al final hay un trabajo probablemente igual de largo que en conceptualizar y llegar a ese modelado, o más. Lo mismo con esto, ¿no? Este fue nuestro primer choque con la realidad, en hacer muchas piezas, ¿no? Hicimos un montón de estas piezas. Un montón me refiero a como 500, pero la técnica que se estaba utilizando era netamente manual, ¿no? De hacer moldes con silicona y vaciados con resina, ¿no? Diseñamos el molde, dijimos, esto es fácil, sí sabemos hacerlo. Claro, estábamos preparados para hacer 15, 20, quizás hasta 50. En esa ocasión tuvimos que hacer quizás 500 al final, y contando con todos los que fallaban, aprendimos cuál es el límite de trabajar con esta técnica, ¿no? Llegamos a cumplir el trabajo. Son unas piezas netamente funcionales para tensar una guía de pavimentadoras. O sea, aquí va como un cordón, y estas piezas importarlas de China demora mucho tiempo.
Entonces, como las necesitaban ya, la opción era fabricarlas ya. Imprimirlas en 3D, no había forma de imprimir 500 de estas, demoraba demasiado. Dijimos, hagamos un molde, imprimimos unas cuantas, pero igual tomó sus buenas amanecidas. Esta es una carcasa que integra todo. Y ojo, también aprendimos un poco lo de la escala, ¿no? Acá dijimos, no hay forma de imprimir 500 piezas. Acá, de hecho, impresión 3D es lo más adecuado. Estas no son tantas. Y se hace este trabajo de integración de electrónica con carcasa, que es algo que lo hemos venido haciendo mucho a lo largo de los últimos años. Igual, detrás de esto pueden decir, pero solo es una cajita, que es lo que siempre nos pasa con los ingenieros. Ya está el desarrollo electrónico, solo necesito una cajita para protegerlo. Bueno, la cajita consta de todas estas piezas que llegan a ser cientos muchas veces, pero más que nada es definir estas geometrías que las permiten ensamblar fácilmente y que realmente protejan esa tarjeta dándole los requerimientos que tenga, ¿no? La ventilación adecuada, el espacio para cada componente, el cierre hermético donde lo necesite, para cada componente, ¿no? La batería, mantenerla en un lugar accesible para que lo puedan cambiar, los controles, etcétera. Es un proceso bastante largo el de hacer la cajita. O ¿no? Que es una pieza para el tema de gastronomía, que es un extrusor de pasta, ¿no? Un dado para extruir la pasta de esta manera. Dice, bueno, es una pieza sola, única, pero para llegar a esa pieza se utilizó todas estas herramientas. Si ponemos un mise en place de todas las herramientas que se requerían, eran los colets, los tornillos, atornillar, diferentes tipos de fresas, y ahí es donde cuenta la estrategia de mecanizado para que la máquina haga lo que necesitamos, ¿no? Y aquí están las piezas de ese colet. Otro proyecto relacionado a gastronomía fue ¿no? Que se hizo en 2015, que era la bandeja que representó a Perú en el Bocuse d'Or, que es el Mundial de Gastronomía. Ellos manejan una estética muy clásica escandinava, y esta era la propuesta de Perú, que la diseñamos, y el concursante era Palmiro Ocampo, con el cual se definió cada objeto, la interacción, etcétera, etcétera. Nos fue bien, llegamos al cuarto puesto, pero bueno, ya no hay más de esos concursos, pues son cada 4 años, y luego creo que tocaba el año pasado, este año creo, y ya no se hizo por razones que todos conocen. En este caso, el proyecto fue más gestionar la fabricación, todo era fabricado en una planta industrial, y acá se hizo también el empaque con cada pieza de la bandeja para este concurso. Ahora, llevamos a la realidad las ideas o diseños, ¿no? Y ahora he mostrado un poco qué hay detrás de cada proyecto, cuántas herramientas, o cuántas piezas, o cuántos procesos, pero viéndolo de una manera más cercana, digamos, y nos acercamos más la lupa al trabajo que hacemos, tenemos en la realidad clientes que nos dicen, bueno, quiero esto, lo vi en Pinterest o lo vi en algún lugar, pero para mi marca. Entonces, ese proceso resulta más complejo. Si bien el cliente sabe más o menos lo que está buscando, toca experimentar con esta marca, experimentar cómo funciona la luz, cosas que no nos van a dar ninguna simulación, ¿no? Cómo se va a comportar la luz que venden en el mercado con el líquido, cómo se va a ver, qué tanta intensidad, que voy a utilizar luz fría, luz cálida, todas estas decisiones las tomamos por el cliente para darle una propuesta que más o menos está alineada a lo que está buscando, ¿no? Y con detalles, ¿no? Detalles como esto que ven acá abajo es el detalle de si uno quita la botella, puede ver esto en la parte de abajo, ¿no? Entonces, que sea un objeto que represente una sorpresa por cada detalle que va descubriendo. Incluso cuando levanto la botella llego a ver esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de lograr, ¿no? Aquí ven el objeto, necesito una pieza de madera que previamente se dibuja en CAD, una pieza de latón o bronce, las luces. Luego está el tema del mecanizado del latón para tener las piezas muy pequeñitas sin que se van a volar, el correcto grabado láser de estas piezas para que se visualice el logotipo y la marca debajo con la iluminación adecuada, el mecanizado de la madera, que es un mecanizado por 4 lados, sí, son 4 lados, para tener la cavidad donde van a caber la iluminación, ¿no? Esto era caoba recuperada de unos escritorios antiguos.
Y de ahí tocaba la integración de todo esto, ¿no? Que acabo de mencionar, poner las piezas, las tiras LED, cableado, todo dentro de una sola pieza, porque esto no era un ensamble de varias, sino un solo bloque mecanizado, y este es el resultado, ¿no? Esto obviamente es lo que le llamamos un glorificador de objeto, que hemos hecho varios. Ponemos la botella acá y tiene este aspecto, obviamente ambientado en un bar, se ve increíble y es justamente lo que ofrecemos y casi nadie lo está ofreciendo dentro del mercado, ¿no? Utilizamos la fabricación digital, pero como lo había mencionado antes, cuando vemos esto, vemos el producto glorificado que llama la atención y muchos detalles en el objeto, pero no vemos corte láser, no vemos fresado CNC, no vemos estas cosas, sino vemos una unidad que es el objeto, ¿no? Y eso gracias a los acabados, a la correcta integración de todo, etcétera, ¿no? Aquí está otra foto. Y hay proyectos que empiezan, si bien en este ya tenía un referente del cliente, que empiezan en una idea, ¿no? Por ejemplo, acá, al diseñar esto, solo decía, quiero un horno de LEDs UV que podía usarse para desinfectar cosas, pero en ese momento era para secar las piezas de impresión 3D por resina. Y aquí se hizo el desarrollo de este objeto, hasta el último detalle en CAD, y luego llevarlo a la realidad, ¿no? Acá ya las piezas pintadas, los pasos de pintura, el cableado igual, la parte eléctrica y electrónica, y al final tenemos esto, ¿no? En un horno, una interfaz que permita fácilmente, es un timer, pero hay que trabajarlo, la ubicación, todo como para que sea fácil e intuitivo hasta donde se pueda con los recursos que tenemos. Y ahí tenemos la cámara de curado UV. Y sí nos quedó como un electrodoméstico, que era el gran reto. Y acá nuestra misión es revalorizar el diseño y la manufactura local, ¿no? Entonces, un poco hablando de cómo nos movemos, digamos que tenemos esta estructura. Siempre lo primero que mostramos o lo que nos ayuda a ser reconocidos en el medio es el diseño, porque hacemos cosas que otros no la hacen. Como mencioné en un momento, comenzamos trabajando cosas que nadie las quería agarrar en el mercado porque decían, eso no se puede, joven, o es imposible. Entonces decíamos, ya hay que hacer eso. Y nos metíamos a eso y nos metíamos en un problemaza, pero lo resolvíamos. Entonces, obviamente, si la mayoría de proveedores está diciendo, no, eso no se puede y nosotros lo estamos haciendo, por eso es que el diseño siempre es nuestra punta de lanza, porque hacemos productos con buen diseño, calidad y calidad para la manufactura local, ¿no? Pero no serviría de nada si no habría una correcta gestión, es decir, que gestionemos los procesos para conectar esto con el mercado, ¿no? Hicimos procesos adecuados para lo que requiere. Si el mercado me está pidiendo algo y diseño una cosa que va a costar 10 veces más de lo que puede pagar, no le estoy dando una solución. Entonces, esa gestión es adecuada para poder canalizar ese diseño. Y a través de esto, la difusión lo que hace es difundir estas buenas prácticas, ¿no? Porque mostramos cómo sí se puede hacer diseño dentro de lo local. Entonces, esa es la estructura que más o menos tenemos. Ahora, ¿de qué manera nos ayuda la fabricación digital a lograr nuestros objetivos? Si no quedó tan claro, porque vieron que usamos un montón la fabricación digital, es la integración de fabricación digital con otros procesos lo que hace que nos resulten tan exitosos los proyectos, ¿no? Acá este trofeo, por ejemplo, lo hicimos en 2 horas, gracias a fabricación digital. Nos dijeron, bueno, si pueden, hacen el trofeo, pero no hay tiempo. Tenemos el concurso de arte, que dura 3 horas. Tienen esas 3 horas para hacer el trofeo. Bueno, y a la par hicimos el trofeo y lo logramos, lo llevamos incluso al lugar y se entregó en el Art Jam y estaba ahí. Pero eso fue parte manual, la combinación de colores acá también netamente manual, de grafitero, las piezas cortadas en láser, un seccionado hecho en láser también. Y lo que nos lleva a esto, ¿no? Si nosotros exploramos mucho lo que es el modelado 3D y los programas de CAM y usamos netamente fabricación digital pura y dura, diciendo ya no necesitamos trabajadores, sino podemos contar con nuestros robots, que son la CNC, la impresora y la láser y todas las máquinas digitales que vengan, obtenemos esto, ¿no? Que 1 es caro, 2 es feo, 3 es medio difícil de trabajar, pero si le sumamos unas horas de cariño y trabajo y un poco de experiencia, tenemos esto, ¿no? Un poco la diferencia es
es grande. Y si observamos el resultado final y queremos llegar a este resultado sin la fabricación digital, sin las impresoras 3D, sin la fresadora CNC que nos permita tener esa precisión, sin la láser que nos permita hacer esta tapa tan fina que aquí no existía, un ebanista va a tener que esculpir esta pieza, modelar el pajarito, esculpirlo y va a demorar varios días, ¿no? En cambio, gracias a la fabricación digital y a Thingiverse, porque este pajarito lo bajamos de Thingiverse, no fue un modelo de nada, puede ser viable que hagamos este objeto, ¿no? Entonces, ahí radica el punto del el valor que tenemos, ¿no? Que hemos encontrado en el mercado, ¿no? Ahora, ¿cómo damos valor al diseño y a la manufactura? Mostrando que se pueden crear productos de alta calidad en tirajes cortos, ¿no? Que es lo que vengo diciendo, ¿no? Hacemos tirajes cortos, no es que voy a hacer 10.000 de algo, probablemente no, lo vamos a gestionar y lo vamos a mandar a que otro lugar lo haga, pero la idea dentro de los desarrollos que hay dentro de nuestro país es hacer tirajes cortos que son más manejables. Ahora voy a explicar un poco más por qué, ¿no? Y de ahí viene que estamos creando nuestra línea de diseño, poco a poco de la mano de aprendiendo de diseñar, de fabricarle a todos, de aterrizarle ideas de todos, y es un poco también filosofar un montón de qué es para nosotros el diseño, y ahí escribimos un montón, que tiene que ser así, que tiene que ser asá. No voy a leerles esto, pero lo he pegado como una de las tantas notas que tenemos acerca de cómo debe ser el diseño, según Dieter Rams, según Bonsiepe, según Munari, según todo el mundo, y de acuerdo a eso sacamos, bueno, pero esto ya no aplica ahora, esto aplica ahora, y de ahí tenemos una serie de temas, y hay algunos productos que los hemos ido diseñando, como estos, que empezamos de lo simple, posavasos, cajas multiusos, organizadores, que tratamos de que sean lo más simples posibles y que conecten con el usuario, ¿no? Como este mobiliario de escritorio o estas alcancías que le hicimos una exposición el 2019, pre-pandemia. Y ahí vamos descubriendo, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, este perrito que también es propio, si bien es una idea que por ahí ya la han visto, el desarrollo ya se cambió para hacer algo propio, ¿no? O estas cartucheras que sí es algo netamente local, están los detalles, es madera peruana, algunas en reuso, y nos lleva a esto, ¿no? ¿Por qué vamos? Porque al hacer esta línea y después de la experiencia de haber fabricado cosas para muchas personas en el mercado local y haber encontrado, haber subsistido todo este tiempo y crecido dentro de este mercado local, ¿por qué apostamos ahora totalmente seguros por el diseño y ejecución local? Por esto, ¿no? La contextualización y personalización. Tenemos una respuesta rápida al contexto. ¿Por qué promovemos el diseño y desarrollo en el país, que a veces se está abandonando? Y tenemos un control de la manufactura, tanto en tiempos, tirajes y calidad, ¿no? Entonces decidimos todo. No es que vamos a tener que pedir a un proveedor de Alibaba que me mande 10.000 de algo, sino que podemos desarrollarlo, prototipar, hacer 10, ver cómo nos va, hacemos otros 10, qué tal funcionan, y se hacen 100 para una población, pero otra población está exigiendo con un cambio y se cambian esos 100. Entonces eso es un control de la manufactura, ¿no? Y sin contar que hay una eficiencia logística, ¿no? Porque no va a haber fletes por importación, no que la aduana me retuvo mi mercadería, no, porque todo se fabrica en el lugar para el cual se produce. Y obviamente hay un bajo impacto ambiental porque el transporte es mínimo. Y bueno, eso sería más o menos lo que estamos desarrollando. Vienen muchas más cosas, ya irán viendo, para eso nos pueden seguir en el Facebook o en el Instagram. Eso sería todo. Genial, Ricardo. Muchas gracias por tu conferencia. Estaba súper interesante, la verdad. Y yo tengo un montón de preguntas, pero tengo que seleccionar algunas. La pregunta es lo que se estaba hablando, ¿no? De la relación de su trabajo de diseño y de fabricación digital relacionado con la artesanía, con la mano de obra local, o sea, con la construcción, con la mano de obra tradicional, pero también con la industria local, ¿no? ¿Cómo hacen, o sea, cómo trabajan esa relación? Porque, claro, los mejores trabajos de diseño tienen mucho que ver con lo que existe y con la cultura y con muchos temas, ¿no? Pero es difícil muchas veces entender cuál va a ser la coherencia para que este proyecto sea bueno
Incluso a veces es necesario empujar un poco a la industria o a la manufactura local o a nosotros mismos como para hacer un diseño mejor todavía. ¿Cómo trabajan en Lima Makers eso, o sea, esa coherencia respecto a cada producto que hacen? Bueno, cada proyecto es una historia, ¿no? Y creo que lo que has dicho de que tenga que ver con la identidad y con la cultura, tiene que ver mucho con el trabajo previo a cada proyecto, ¿no? El preproyecto es una conversación muy larga con el cliente, saber de dónde viene, qué es lo que le gusta, qué está buscando, y de cierto modo lo que buscamos con cada cliente en cada proyecto es admirarlo, ¿no? Admirar lo que ha hecho, entenderlo, empatizar con él y de acuerdo a eso podemos conectar y ofrecerle una solución desde nuestro punto de vista de creadores de objetos, ¿no? Entonces creo que la respuesta a esa conexión con los clientes para darle ese toque de cultura que puede venir el material, puede venir por la forma o puede venir por hasta la ubicación del objeto, lo damos realmente con esa conversación previa, ¿no? Si no hay una conversación previa, probablemente las cosas caen en el aire. Y de hecho, ha costado llegar a eso, que es una conversación previa y una tangibilización de eso. No es que me tomo una chela con el cliente, hacemos clic y ya, no, sino que hacemos clic y apuntamos que en qué puntos hicimos clic y los verificamos. Y me firmas en qué puntos hicimos clic para que estemos conectados y de acuerdo a eso ya por lo general se da una respuesta que conecta, ¿no? Pero por un Eso lado es están lo los que... clientes, que es súper importante, porque tienes o sea, que saber lo que quiere el cliente y hacerlo, ¿no? Pero por otro lado también están los procesos de trabajo. O sea, ustedes tienen su laboratorio de fabricación donde decías que hacen, no hacen en masa, pero por ejemplo, si un cliente les pregunta que hagan algo bien complicado en masa, o sea, o bien complejo, más que complicado, ¿cómo lo trabajan con una empresa, con una fábrica, por ejemplo, ¿no? Que no tiene necesariamente la experiencia en hacer ese tipo de trabajos? ¿Cómo hacen con Ah, ellos para eso llevarlos más es, allá en su desarrollo industrial, ¿no? es más sencillo, aunque no parezca, o sea, Así. porque lo difícil es hacer ese desarrollo previo Ya. del objeto y en realidad cuando uno quiere escalarlo a una cantidad mayor, Ujú. ya tienes el objeto como debe ser, entonces solo es seleccionar los procesos que ya existen acá, por decir, si son procesos de metal, encontrar una empresa que sí tenemos varios contactos que producen en cantidad o que tienen la capacidad instalada para producir mucho de algo, ¿no? Entonces, si voy directamente a esta empresa que produce mucho de algo y decirle, hazme uno, me van a sacar volando, ¿no? Porque van a Claro. decir, ¿y cómo? Pero tienes que traerme el plano y tienes que esto. En cambio, lo que hacemos en el taller es hacer ese uno, pero ese uno no solamente es el primero que me permite probar y comprobar la funcionalidad, sino ese primero también me permite tener en claro los procesos de transformación que están detrás de cada una de las partes de ¿no? Entonces, ya no voy con un plano, ya no voy con una idea menos, si no voy con una solución, entonces voy con las cosas claras de necesito que me fabriquen 10.000 de esto y conectas de una manera más segura, ¿no? No la empresa habla el lenguaje del, por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender esto sería, por ejemplo, en la industria metalmecánica fina. Si alguien va con una idea, obviamente los operarios no van a entender nada o va a haber mucha Ah, dificultad tienes en que ir con el conexión. prototipo, imagino, pues, ¿no? Sí, Ujú. hasta ni siquiera con un prototipo. Con el prototipo lo podemos imprimir en 3D, lo Ya. prensamos las piezas quizás en otro material, o también en Ujú. metal, que lo hemos trabajado en aluminio, pero no podemos hacer una producción, pero sí un prototipo. Lo probamos, llegamos a cómo es la forma que funciona y luego elaboramos un plano de ingeniería y la empresa metalmecánica solo recibe un plano de ingeniería que puede leerlo fácilmente y lo ve como un trabajo fácil de cotizar y fácil de hacer, ¿no? Entonces, esa transición de cliente que tiene una idea a productores de metalmecánica fina, que es imposible, el intermedio, que es un montón de desarrollo, lo hacemos nosotros. Entonces ya fluye esa idea. Claro. Y hablando de metalmecánica, yo recuerdo que la oficina de Cooper Aña Nicolini, Cooper Aña Nicolini es una oficina que ya tiene más de 50 años, o creo que ya 60 años de trabajo acá en Perú. Son los que han hecho varios edificios interesantes. Eh, por ejemplo, Alide, ¿no? Que es un edificio en Paseo de la República,
que tiene, o sea, lo interesante de ellos es que han trabajado la parte metálica con metalmecánicas, pero medio artesano, o sea, con un artesano de metalmecánica, ¿no? Entonces no era con alguien que tenía una industria, sino era con un tipo de metal bien especial. Creo que era derretido, me parece, fundido, ¿no? Hierro fundido. Y eso le da una calidad muy interesante a sus edificios y una identidad fuerte en el contexto peruano, ¿no? Este, esa coherencia de saber qué aplicar en qué proyecto, me parece que es algo súper importante y que ustedes lo tienen, pues, ¿no? Pero quiero saber cómo es que trabajan esa coherencia, o sea, cuál es el proceso para desarrollar esa coherencia, o es que ya es la experiencia y ya lo desarrollan más naturalmente, no sé. Eh, es, es la experiencia, pero también hay un tema ahí de escala, ¿no? Por ejemplo, mencionas el de Ujú. un edificio, es algo que nosotros no trabajamos o Claro. está un poco fuera de la escala. Si te das cuenta, también la escala en tamaño es un poco distinta. Nosotros trabajamos, decimos que trabajamos cosas desde una llave, desde un celular hasta una bicicleta en escala. Claro, Más diseño industrial grande, más, ¿no? no tenemos tanta experiencia, podemos hacerlo, pero no tenemos tanta experiencia. Y más pequeño, se nos dificulta también por las máquinas que tenemos. Entonces, digamos que nos movemos dentro de ese campo, porque más grande también los materiales comienzan a comportarse de una manera distinta, los procesos comienzan a ser procesos distintos y así, ¿no? Claro. Y otra pregunta que tenía, para después pasar con Yaruska, es ustedes trabajan con muchos artistas y diseñadores también, como porque los artistas vienen, o por ejemplo Natalia va con una idea en 3D para hacer su mesa, y ustedes trabajan con ella para desarrollarla constructivamente, o sea, para hacer la construcción, o mejor dicho, la elaboración del producto. Se podría decir que, o sea, que trabajan en sociedad para hacer el producto final, ¿no? El objeto final. O sea, ¿cómo trabajan ese tipo de sociedad? Porque finalmente o sea, puede ser un dibujo interesante, pero es que si no, o sea, en el diseño industrial hay que pensar todos los pasos hasta el producto final para que se considere una obra completa, ¿no? ¿Lo hacen con Sí, sociedad o son, no sé? no, qué bueno que preguntes eso, ¿no? Es un tema muy interesante para tratar porque, de hecho, el trabajo con Natalia, ella confía bastante en lo que hacemos hasta que lo discutimos, ¿no? Entonces, siempre hemos hecho muchos trabajos y seguimos haciendo. Ya. Ella viene de conceptualizar una idea, de trabajarla, de madurarla y de convencerse de cómo es esa idea y de aterrizarla de una manera superficial dentro de lo que es fabricación digital. Luego viene y tenemos una aterrizada forzosa, digamos, ¿no? Digamos que en ese momento le Ya. decimos tales cosas funcionan, sí se pueden fabricar, tales no se pueden, hay que tomar decisiones. Entonces siempre hay que tomar decisiones en función a lo que tenía planeado. Entonces, sea por temas físicos, por temas constructivos, por temas mecánicos, y a veces ella, o sea, a veces ella o cualquier persona que ha conceptualizado un producto de una manera, puede costarle tomar esas decisiones, ¿no? Entonces se tiene que conocer ese paso previo y conceptualizar, no es que sé cómo más o menos funciona la fabricación digital, entonces fabrícamelo. Le damos la advertencia, bueno, pero no va a funcionar por esto, entonces podríamos tener esta otra alternativa y ahí es donde comienza a surgir eso que dices de en sociedad, pero que surge más como en no se puede, pero se puede así, pero yo quiero así, bueno, no se puede así, entonces ahí comenzamos a rebotar y rebotar y rebotar hasta que se llega a un consenso un consenso limitado más que por nosotros, por lo que se puede hacer y por lo que puede admitir dentro de su concepto, ¿no? Entonces, nosotros entendiendo su concepto buscamos lo que dentro de los medios locales se puede aterrizar y siempre se logra, ¿no? Siempre se logra llegar a un punto, ¿no? En el Pero, caso, o sea, sí hay discusiones un montón. en el caso del panda atómico, que me parece que ha sido un trabajo bastante minucioso con la fresadora, ¿cómo llegaron? ¿El artista les dio para que lo trabajen y ustedes lo desarrollaron en conjunto? Y también qué tanto trabajo de ustedes hay, porque creo que, o sea, mencionaste que o sea, y se ve acá en el objeto que necesitas un montón o sea, de trabajo de fresadora para que, incluso de acabado, para que quede así como está, ¿no? Bueno, en ese caso es un poco más sencillo porque el panda Ujú. atómico es un personaje, ¿no?
Entonces, no hay que tomar tantas decisiones sobre el material, ¿no? La idea está clara, que tiene que ser un personaje hecho en madera. Si te das cuenta, lo único que se puede decir, bueno, mira, no, quizás no llegue a este detalle en las piecitas, quizás no se tenga tal grado de detalle en algunas partes, pero más allá de eso, no. Comparado a que si hay una estructura o algo como un render, voy a poner el de Natalilla, ahí sí hay muchas cosas que desarrollar en sociedad, digamos, ¿no? Ah, ya, claro. ¿Dónde está? Creo que está adelante. Claro, porque me La imaginaba que el mesa. Panda Atómico era un trabajo, o sea, claro, te daba un proyecto, o sea, una forma bien desarrollada y ustedes tenían Sí, que ver cómo ahí no hay hacerlo, ¿no? muchas decisiones, ¿no? Claro, Ahí es más fácil. Aunque no creas, en este sí es bastante en sociedad, en el ya, packaging para ya. estos personajes. Es bastante preguntar la posición y todo, porque no es uno, son muchos y cada uno es un desarrollo bastante largo. En Ya. esta mesa sí hay bastante, porque ahí dista bastante esto de esto, Sí, ¿no? Y claro. de por medio está la gravedad y la orientación de las vetas de la madera que hace que pueda romperse en esta parte, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que se van cambiando y se van informando. Los ojos de la madera, Natalia decía, pero yo no me lo imaginaba con ojos, pero me gusta, pero entonces es algo que te lo trae la realidad, pero no lo pensaba antes, ¿no? Y que ahí pasó con ella, pero también nos ha pasado a nosotros en otros proyectos, nosotros con nosotros mismos, ¿no? Como hemos conceptualizado algo, luego lo hemos fabricado en MDF y es más o menos, lo hemos pasado a madera y las betas intervienen en el diseño y el cliente ha dicho, pero lo había visto bien. Y es mucho experimentar, ¿no? O sea, se puede conceptualizar, modelar mucho en 3D, hasta simular, pero la realidad siempre puede traer cosas vitales e importantes. Escuchar. Ah, bueno, también comentaba que también he visitado Lima Makers, es enorme, tienen un montón de productos, son muy creativos, entonces brindan un servicio tan exclusivo y de tan alta calidad que entiendo lo que comentas del aumento de precio y ahí va mi pregunta, ¿no? Arquitecta o el proyecto que planteé, no tengo idea de cómo plantear mi proyecto, ustedes cómo lo intervienen, porque yo asumo que la cantidad de pruebas que hay que realizar para lograr un producto de alta calidad, es como que te doy una idea, me la devuelves en madera, y yo te digo, ok, pero probémoslo en resina, o probémoslo en plástico, o sea, en una infinidad de materiales que posiblemente no conocemos sus virtudes, y claro, ahí es tú como Lima Makers me propones, ¿no? Pero has tenido ese tipo de problemas de cambio de materiales, o donde sobre todo se aumenta un costo, ¿no? Extra por este estudio o búsqueda de encontrar el material indicado. El tema de la prueba y error, ¿no? En la fabricación digital. Sí, sí. Eh, Usualmente tomamos muchas de esas decisiones por el cliente porque la experiencia nos hace saber más o menos cómo se va a comportar cada material y por un lado es la experiencia que nos hace saber cómo es que se va a comportar cada material y por otro lado es conociendo al cliente podemos saber o intuir qué es lo que va él a preferir, ¿no? Eso se vio bastante en este proyecto. No le estamos preguntando al cliente, oye, ¿y luz fría o luz cálida? La luz cálida lo va a hacer lucir así, o la luz, no, de arranque tomamos la decisión por él y luego le mostramos. Y obviamente es eso de decir si va a ser cálido o frío, el comprar todos los cálidos fríos que hay en el mercado para probar esto ya está incluido dentro de un presupuesto previo de prototipado, ¿no? Y se detalla todo lo que se va a probar y lo que no se va a probar. Ahora, obviamente no voy a probar todas las cosas del mundo porque sería un presupuesto excesivamente alto, pero ahí entra un poco el profesionalismo, ¿no? Obviamente alguien que no cuenta con experiencia quizás va a cobrar más por este proyecto porque va a tener que probar más cosas. Nosotros ya sabemos quizás algunas cuales no probar y probamos las que necesitamos en el camino y si el cliente no ha pasado, que termine todo eso y diga, no, pero no me gustó nada de lo anterior. Bueno, pero es lo que te ofrecimos. Podemos hacer un nuevo presupuesto para seguir probando cosas. Podemos hacer eso, pero no nos ha pasado, digamos. Y un poco va eso, ¿no? Antes creo que probábamos más cosas de las que probamos ahora. Nunca dejamos de probar y experimentar dentro de cada proyecto, pero Sobre experimentamos todo porque menos. yo digo, los clientes que puedan tener, o por ejemplo, las personas
que están interesadas en la fabricación y quieren que ustedes fabriquen un producto diseñado por nosotros, ¿en qué estado debe llegar la idea, el concepto, el 3D? ¿Qué programa? qué programas utilizan? O sea, ¿hacia dónde debe ser nuestro? Ujú. Bueno, ¿en qué estado debe llegar? Hemos tenido ideas desde en servilleta. Digamos que tiene que llegar de una manera que lo primero que hacemos es aterrizarla, ¿no? Evaluar la factibilidad del proyecto, ¿no? Qué tanto está conectado, esa es la parte más crítica al inicio, ¿no? En cuanto a los programas, bueno, manejamos CAD en general, Rhino, SolidWorks, principalmente esos dos para diseñar, ambos, no uno por separado. Grasshopper Por también ahí, sí, o sea, usan Rhino, los... Grasshopper Ujú. y por el otro lado de ingeniería utilizamos SolidWorks, ¿no? Por ahí usamos un programa de CAM y también uno para diseño gráfico, ¿no? Que se usa para corte láser. Algún modelador en Maya usamos a veces Mesh Mixer o lo que tengamos para editar a veces las mallas o los escaneos 3D que siempre vienen en una malla horrible que hay que editarla. Eso, ¿no? Creo que son los que principalmente usamos. A veces usamos más programas, pero según lo requieran el proyecto. Bueno, que quería invitar a los chicos, acá hay algunas preguntas, pero de repente para que las hagan en voz, no sé si se animan. Belén Flores, por ejemplo, tiene un comentario, pregunta. No sé, Belén, si estás por ahí. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Mi consulta iba más que nada porque, por ejemplo, yo soy de Arequipa y, bueno, hay muchos otros chicos así interesados de repente, ¿por qué no entre nosotros como estudiantes querer armar lo que es, por ejemplo, una impresora 3D para poder desarrollar nuestras maquetas, entre otros? Y queremos, ¿no? Una asesoría o algo así, ¿no? En todo caso, ¿ustedes han tenido experiencia asesorando a estudiantes o a otros grupos tratando de también desarrollar de repente o fabricar alguna herramienta de ayuda, en este caso autogestionada o algo así? O sea, trabajamos con algunas máquinas, no es nuestro fuerte el tema de la impresión 3D, lo hacemos, lo utilizamos para los proyectos, no tanto para servicio. Personalmente no confío mucho en las máquinas armadas para impresora 3D, o sea, funcionan bien, pero uno aprende mucho armándolas, pero no son tan fiables, ¿no? Digamos que a veces falla la impresión y uno tiene que regular, aprender mucho de impresión 3D. En cuanto a las asesorías, sí hemos brindado asesorías, de hecho teníamos hasta un programa de pasantías que lo hemos suspendido a partir de lo del COVID, y sí brindamos asesorías, pueden mandar un correo y puntualmente ver en qué temas necesita, qué es lo que necesita hacer. Usualmente si es en un tema de impresión 3D podemos conectarlo con personas que están más metidas dentro del tema de impresión 3D, por ejemplo, ¿no? No, y es interesante porque si desde Arequipa, o sea, en Arequipa, en provincias hay mucho interés y ahora bueno, como todo es online, por la pandemia, creo que hay bastante accesibilidad, ¿no? Para llegar a ustedes o para llegar incluso a diferentes lugares y relacionarse. Imagínate que hagas un workshop nacional con gente de diferentes ciudades, ¿no? O sea, sería buenísimo. Y creo que eso es lo que se refiere un poco Belén, ¿no? Que le interesa tener esa asesoría o, bueno, o algún workshop, ¿no? Como para aprender Y, a o desarrollar sea, ese tipo de proyectos. sí, Arturo, algo que es interesante es que no haya máquinas en otras ciudades del Perú. O sea, en Arequipa hay lugares con máquinas láser, con fresadoras, pero lo que probablemente no hay son personas que estén diseñando las cosas que se puedan hacer ahí, ¿no? O sea, las utilizan para cortar letras y nada más, pero no Claro. para llevarlas más allá a hacer cosas más interesantes, ¿no? Entonces, eso es importante que te formen, las asesorías también ayudan a saber cómo sacar el mayor potencial a estas máquinas de fabricación digital. Ya, pues Belén, ya sabes, organiza un workshop con Ricardo y para todos los chicos de tu facultad. Sería súper interesante.
Por acá, Max estaba preguntando algo. Max, no sé si quieres conversar. Sí, bueno, buenas tardes primero. Nada. Mi pregunta iba, si es que les ha pasado algún caso, o cuál sería el caso, mejor dicho, en el que ustedes vayan o haya la posibilidad de rechazar un proyecto, sea por costo-ganancia o por escasez de material. Porque Escasez de bueno, no todo en material. es como Costo una ganancia, inquietud. escasez de materiales, decía, ¿no? Claro, o sea, ¿en qué casos, por ejemplo, ustedes se podrían ver eh, como que frenados, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son sus Eh, límites, Ricardo? ah, eso, esa es sería la ¿Cuáles son los palabra. límites de Lima Maker? De Lima Makers. Pasa cada rato, o sea, no es algo inusual que rechacemos un proyecto, ¿no? Pero viene por diferentes factores, ¿no? Uno puede ser porque no esté dentro de nuestra capacidad. Por ejemplo, si Arturo viene y me dice, quiero que fabriques toda esta fachada, por escala diríamos, no podemos hacer eso, ¿no? O sea, y ahí conversaríamos, no, pero podemos hacer el diseño, podemos hacer el módulo y buscamos una empresa que lo produzca, ¿no? Ya canalizar eso. Y si no hay dónde canalizarlo, siempre puede que ahí muera la idea, ahí muere el proyecto, ¿no? Otra razón por la que muere el proyecto, o digamos que se rechaza un proyecto, es porque quizás hay alguien que puede hacerlo mucho más fácil que nosotros, ¿no? Por decir, si es una cosa de producir sillas, ¿no? Y hay muchos carpinteros que pueden hacer la misma silla mucho más sencillo y barato que nosotros, le decimos, mira, hay muchos carpinteros que lo pueden hacer y si lo hacemos nosotros va a ser más caro, va a demorar más y va a quedar bien, pero hay todas esas otras, ¿no? Y es algo sencillo que muchos carpinteros también lo van a hacer bien. Entonces, esa es otra razón por la que muchas veces rechazamos proyectos. Otra razón que rechazamos proyectos es que no conecten con la realidad. Por ejemplo, alguien que quiera desarrollar algo para como un emprendimiento, pero que le avisemos los costos que hay de por medio y el riesgo que tiene y, digamos, replantearlo como algo, porque vemos que no va a valer la pena tal experimentación para llegar a vender ese producto, ¿no? Entonces le decimos, mira, es una inversión fuerte y riesgosa. Si la quieres tomar, bueno, vamos, pero si no, hay formas mucho más sencillas de probar eso. Entonces, ha pasado eso también, que alguien quiere arriesgarse demasiado y le decimos, mira, el riesgo que tú crees que es 5 en realidad es 50 Wow. y tienes que pensarlo bien. Eso también nos ha pasado. Y Claro. claro, la persona entiende por qué no y también es un poco también orientar a las personas, ¿no? Que creen que algunos procesos pueden ser muy fáciles cuando en realidad son muy tediosos, ¿no? Ujú. Esas son las razones. Después, eh, muchas veces nos ha tocado gente que viene con un acuerdo de confidencialidad y viene con una foto de Pinterest. Esos los rechazamos siempre. Ya. Mira, yo me acerqué al diseño industrial cuando estaba haciendo mi tesis, allá por el 2011, porque trabajé con o sea, yo hice un edificio pequeño, que era un edificio flotante, y tuve que trabajar o sea, busqué durante un semestre por todas partes a alguien que me ayude a diseñar las bases flotantes, hasta que llegué a una diseñadora industrial, Paula Cermeño, de la Católica, que me abrió totalmente los ojos, porque hizo algo que yo no pensé en un curso de biónica con Ricardo Geldres. Me ayudó a diseñar, o sea, yo leí el módulo, pero ella me acuerdo que le cambió el concepto, ¿no? Lo sacó del curso de biónica, la idea era hacer con material o con elementos vivos, sacarle sus características básicas para hacer un producto industrial. Entonces ella a través de la Victoria Amazónica, que es la planta, la hoja esta gigante de la Amazonía, lo conceptualizó y desarrolló un módulo flotante bien interesante, ¿no? En base a la necesidad y a la forma que le había dado, ¿no? Y claro, o sea, la arquitectura y el diseño industrial pueden estar muy relacionados, ¿no? Ya te pasa con Natalia, me parece. Y quería preguntarte, ¿qué tanta relación tienes con la arquitectura, ¿no? ¿Qué tanta relación en concepto? Porque Natalija está haciendo muchos edificios interesantes y que, como son paramétricos muchas veces sus fachadas, ¿tienen alguna relación contigo y con Lima Makers, con diseño industrial?
Fachadas no, Sí. no hemos hecho. Ya. Una vez nos dijo para hacer una, pero se escapaba realmente de la escala y dijimos, Sí, porque no, arquitectura es otra escala totalmente diferente. claro, ¿no? O sea, nos encontramos quizás en la conceptualización, en materialidades menores. Hemos hecho un pabellón, ha sido lo máximo con Natalia, que lo hizo con corte láser hasta al mango. Estuvimos 2 semanas cortando y cortando y cortando y cortando Ah, los el módulos. pabellón este de acrílico, me parece. Creo que sí, sí, uno Ya, ya, chiquito. ya. Sí, sí, Y sí, a ese claro. sí lo hicimos, pero sí, sí fue arduo, eran muchísimas piezas y todas diferentes, ¿no? Porque a mí Pero como arquitecto, fachadas así, ¿cómo? no, no, te decía que como arquitecto me parece interesante la pequeña escala y la relación que hay con el diseño industrial, porque en la facultad siempre hacíamos proyectos, en aquella época hacíamos proyectos conceptuales, ¿no? Pero nunca se construían. Pero cuando ya llegábamos o cuando ya había la relación con el diseño industrial, los diseñadores industriales siempre hacen prototipos, ¿no? Y eso es algo diferente que tienen los arquitectos que de los diseñadores industriales, ¿no? Que el arquitecto hace maquetas y el diseñador industrial hace prototipos con materiales, o sea, reales o cercanos a los reales, ¿no? Esa diferencia me parece importante e interesante. No sé si tú has visto no sé, esa diferencia trabajando con arquitectos o no sé, o si conoces sobre eso. Sí, maquetas hemos hecho, bastantes, en diferentes Maquetas, ya. materiales, ¿no? En madera, fresadas, y de hecho hay un punto en que nos encontramos, ¿no? O sea, como decías, en la conceptualización, pero también yo veo dentro de los arquitectos que tienen una visión más de interacciones dentro del espacio, que no llego tanto a eso, ¿no? Porque veo como que interacción de funcionalidad del objeto con la persona, como interactúo yo con mi bicicleta, como interactúo yo hasta con mi carro, pero ya con el carro comienzas a sentir una cosa de cómo te envuelve el espacio y qué te provoca, ¿no? Que es algo que nosotros no lo vemos y los arquitectos sí lo ven, ¿no? Y algo que los arquitectos no ven es el detalle de cada cosa, de dónde va cada tornillito, cada cosa, cómo se resuelve cada mecanismo pequeño, ¿Y cómo se y que nosotros fabrica, sí no? lo vemos, ¿no? Sí. Sí, 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 claro. Pero hay Esas son las también una diferencias. limitante que existe, es sobre qué tanta variedad o qué tanta posibilidad te da un material. Eso te limita a ti a diseñar. O sea, asumo yo que una persona que nunca ha trabajado con un material, por ejemplo, flexible, no se le va a ocurrir un elemento, un producto flexible. Entonces, eso le pasa un montón a los arquitectos, que a veces también se limitan en qué poder diseñar porque no conocen el método constructivo o un material que les permita hacer lo que ellos se imaginan. Ricardo, creo que tú trabajas con aluminio, con madera. ¿Con qué otros materiales has trabajado que te han parecido interesantes o complicados? Sobre todo trabajamos con madera, bastante con todo tipo de madera, con tableros, maderas peruanas, maderas recuperadas, plásticos, acrílico, policarbonato, nylon, los plásticos de ingeniería que tienen usos más puntuales. Después, plásticos, polímeros, polímeros termoestables, como son las resinas, la resina epóxica, las resinas poliéster, la resina de poliuretano. De otro lado están lo que son los metales no ferrosos con los que trabajamos, incluso los ferrosos, ¿no? Pero los no ferrosos los mecanizamos y podemos hacer ciertas cosas. Los ferrosos los usamos para soldar, hacer ciertos refuerzos y estructuras. Creo que trabajamos un poco de todo, ¿no? Creo que las he dicho en el orden en el que más las usamos, ¿no? Primero maderas, luego plásticos, de ahí sigue metales, ¿no? Eso es como enfocamos las cosas. Y sí, es verdad, cuando tenemos un proyecto siempre lo miramos desde los ojos de lo que primero más acostumbrados estamos a hacer, ¿no? Y por ahí también es un punto de decirle al cliente, oye, mira, no tenemos tanta experiencia en esto, por decir, si nos viene un trabajo netamente de soldadura, de metales, no estamos especializados en eso. Probablemente lo vamos a hacer, pero nos vamos a demorar más y nos va a costar más hacerlo, por ende va a ser más caro, ¿no? Porque somos menos profesionales en eso que quizás otro proveedor dentro de lo local, ¿no? Chicos, todavía tenemos unos minutos más como para que hagan alguna pregunta, comentario, no sé, si quieren hablar por voz o por video, por favor, díganos.
Y estamos libres aquí para seguir conversando con Ricardo. Yo lo que quería comentarte es que sí, bueno, sí, referente a los materiales. Claro, en mi época cuando estudiaba en la Católica no teníamos en arquitectura una relación tan fuerte con los materiales, básicamente con maquetas, ¿no? Pero actualmente ya los estudiantes en la Católica están haciendo proyectos, o sea, prototipos, ¿no? En construcción o en taller De 5. construcción. Claro, y también en la Ricardo Palma están trabajando mucho eso. Entonces, creo que eso es algo súper importante porque, como decía Yaruska, sí, o sea, si conoces cómo trabajar con un material, vas a saber cuál resistencia es, cuánta resistencia tiene, cuáles son sus propiedades, y como arquitecto sus propiedades espaciales también, ¿no? Y de percepción con la gente. Pero para conocer tienes que probar. Entonces, es importantísimo el tema de, de los prototipos, ¿no? Este, que quería preguntarte como profesor de diseño industrial también, ¿no? Creo que enseñas en la Católica, me parece. Sí. ¿Cuál es el proceso de enseñanza a los alumnos con este tema de los materiales, ¿no? Bueno, es complejo, porque lo digo complejo por ahora, ¿no? Que es a distancia. Sí, Eh, ahora es casi imposible ver Su los casa con materiales. su maderita. Agarra tu mesa y córtala. Sí, es complejo a distancia. Bueno, yo enseñé la primera mitad del año pasado, el curso de materiales, como lo había venido haciendo los años pasados. Y fue un reto, me gustó bastante porque tocamos todos los temas de los materiales de una manera teórica, porque a veces pasa lo contrario a lo que dices, Arturo, ¿no? Es pura práctica, entonces es mucho conocer el material en la práctica, ahí está la madera, la corto, hago los ensambles y los repito, pero no estudio acerca de la humedad de la madera, no estudio acerca de las herramientas de corte, de la teoría del corte por arranque viruta. A veces me olvido de esa teoría y bueno, creo que la pandemia permitió tocar más a profundidad todos esos temas que se veían casi obviando y eso es lo que enseñamos. Ahora, sí tiene un límite, ¿no? No se puede enseñar materiales con solamente teoría, ¿no? Ahí Leo escribe que se extraña soldar, ¿no? A él yo le enseñé el anteaño pasado le enseñé soldadura en taller y obviamente esa sensación no se puede, no sé, esa sensación de quemarse con lo que recién has soldado, Es hermosa. no la vas a tener ahora en cuarentena en las clases, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que ya no se pueden enseñar y ahí tuvo un límite, ¿no? Entonces en curso de materiales lo puse en stand-by, no me metí más porque no consideraba que no había mucho más que enseñar ahí hasta que tengamos un taller. Y en el curso de diseño de productos, que justamente estoy con Ricardo Geldres, que veo que también lo conoces, Sí, ahí sí claro. hemos podido encontrar una dinámica en enseñar diseño, ¿no? Porque lo que enseñamos más es conceptualización, conceptualizar un producto, orientarlo a una realidad local, hacer diseño con identidad, hacer diseño con artesanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese punto sí se ha podido llegar a que los chicos hagan, por ejemplo, en su casa una maqueta. Cuando es en diseño industrial una maqueta, nos referimos siempre a algo que no es en el material adecuado, pero sí en el tamaño para que pueda probar la funcionalidad. De esa manera, haciendo con cartón sus maquetas, sí se ha podido llegar a algo. Interesante que en el último semestre del 2020, casi por Navidad, hicimos un proyecto que era netamente fabricación digital, ¿no? Que se centren en fabricación digital, cosa que lo pueden mandar a cortar y ellos pueden tener la experiencia de ya lo mandé a cortar y lo ensamblo. Entonces, más o menos conocen cómo lo va a cortar la máquina. Ellos lo han diseñado en el CAD, lo mandan a cortar, no es la misma experiencia de taller, pero reciben algo que ha sido maquilado a partir del archivo que crearon ellos, ¿no? Entonces eso ayudó bastante a que tengan algo de la experiencia de taller en sus casas, ¿no? Pero bueno, así estamos ahorita. Sí, ahora es difícil por la doble cuarentena que tenemos ahora. Sí, Pero es interesante porque también se dan otras opciones, ¿no? Por ejemplo, acá en EA Lima he convertido las mesas en muebles, ¿no? Así que por el tiempo y también por el material extra que tenía y que ya no se usaba, pues, ¿no? Que teníamos y que ya no se usaba. Y creo que hay otras misiones. No sé si la cuarentena es interesante porque
les ha dado ese enfoque desde la teoría, ¿no? Pero también les ha dado otro enfoque en el trabajo que ustedes hacen en Lima Makers, porque había escuchado que muchos Fab Labs estaban haciendo productos para, o sea, mascarillas o cosas para la, para la protección contra el virus, ¿no? No sé si ustedes han Sí, entrado en ese sí, o tema. sea, de hecho supuso un cambio en general, ¿no? Teníamos un montón de proyectos y de la nada estábamos sin ningún proyecto y sin poder salir de nuestras casas. Entonces, obviamente, nos dio nos obligó a replantear ciertas cosas. En los Fab Labs hicieron bastante, se centraron en los protectores faciales porque era lo que más podía, digamos, lo que tienen los Fab Labs instalados a la mano para poder apoyar y que se necesita en el contexto, ¿no? En nuestro caso era un poco más complejo porque además de poder ayudar con lo que tenemos, teníamos que subsistir como empresa, ¿no? Pagar las deudas de todo el siguiente mes, pagar los empleados todos los meses y sin trabajar, ¿no? Entonces, cambiar ese modelo era un poco diferente, ¿no? O sea, sí se pudo, sí hicimos también protectores faciales, diseñamos uno propio, de hecho es un producto súper retador de diseñar porque es como esos collares que tienen los perros y que se los ponen que nunca les gusta que lo pongas, y hay que diseñes uno y que le guste usar al perro, algo así, pero contextualizado en humanos, ¿no? Entonces es un producto bien difícil y porque centrarse en que no sea incómodo es casi imposible, pero que proteja lo más posible es difícil. Hicimos como 30 prototipos, llegamos a uno, hicimos todo lo que pudimos en el momento de ese protector y eso fue en ese momento de pandemia. Luego hicimos un poco de lettering porque era lo que había dentro del mercado. Siempre habían artistas que nos seguían pidiendo cosas, entonces de algún u otro modo comenzamos a seguir subsistiendo con mucho menos de la cantidad de proyectos que estábamos antes, pero lo suficientes como para seguir dándole movimiento y creando cosas. Es bueno que nos permitió sentarnos un momento a ver qué estamos haciendo, porque es algo que lo considero muy importante, que lo tenemos desde que fundamos Lima Makers, es de que no perdemos la visión desde un inicio, ¿no? Es como que comenzamos a hacer este escaparatismo que pasó en un momento y nos da mucho dinero, entonces olvidémonos de todo y hagamos solo escaparatismo. No, sino que siempre decimos ya, pero esto no es para lo que nos hemos centrado, ¿no? Entonces nos permitió la pandemia sentarnos a decir, bueno, ¿por qué creamos cosas? ¿Por dónde va nuestra línea de diseño? De ahí salió ese texto gigantesco que vieron sobre concebir los productos y todo eso. Y creo que nos ha servido para filmar algunos videos que todavía no los hemos sacado, de hablar con nuestro público, de contarles nuestra experiencia diseñando cosas, o de también definir nuestra línea de productos, que es algo que queremos sacarlo hace años y que poco a poco lo estamos haciendo. Sí, qué genial, porque justo lo que mostrabas al inicio de Lima Makers, que fue difícil pero que después poco a poco han ido centrándose más, es súper importante, ¿no? Porque siempre al inicio uno empieza con ganas, pero sin experiencia. Entonces tienes que tener mucha prueba y error y y, y enfocarte para no perder el camino, ¿no? Para crear un camino que te interesa realmente, ¿no? Más allá del dinero, más allá de las cosas, qué es lo que interesa, qué es lo que nos interesa en el camino para desarrollarnos, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que ustedes han hecho durante todo ese tiempo es muy claro en ese sentido, ¿no? Y es bueno que también que lo tengan por escrito, me parece, porque es súper importante tener las cosas, o sea, hacer un pare y tener las cosas y pensar de nuevo, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos mucho trabajo, se deja de pensar, ¿no? Justamente el negocio es la negación del ocio y en el ocio es donde se piensa. Ah, sí. Y eso creo que ustedes están, o sea, según lo que he visto en tu conferencia, lo equilibran bastante, ¿no? Tratamos de equilibrarlo. A veces se necesita el negocio para seguir viviendo y queda poco tiempo para el ocio, pero a veces cuando no hay negocio, queda el Ya, ocio. claro. Como debe ser, pues. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido genial conversar contigo, la verdad. Ya ha estado muy buena tu conferencia. Ahora, ahora mismo, en esta semana, la editamos para subirla a YouTube y ponerla en la web, pero también
Los chicos la pueden seguir viendo o la pueden ver la repetición en Facebook por mientras. Y también, y bueno, invitar a sus amigos también para que vean estas conferencias, porque bueno, la de Ricardo ha sido súper interesante, y desde el diseño industrial, ¿no? Que es la primera vez que invitamos a un diseñador industrial a EA Lima, ¿no? Hemos estado con puros arquitectos, pero ya queremos abrirnos también a más ramas del diseño para también tener otras ideas, ¿no? Otras escalas, como dices, ¿no? Entonces, Ricardo, muchísimas gracias por participar acá con nosotros, por tu exposición, y genial, pues. Listo, gracias a ti, gracias por la invitación y encantado de mostrarles un poco lo que hacemos. Esperamos hayas disfrutado de esta conferencia. Seguiremos compartiendo más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, @ealima.oficial, en Facebook como EALima y en nuestra web, www.ealima.archi. No olvides de apretar el botón rojo y suscribirte.